El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula Podemos vivir sabiendo que Dios nos ama. Uno de los consuelos más grandes que tenemos es precisamente la realidad de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no cambia. Y analizando esta verdad, nuestra vida es la que tiene que cambiar. Porque en esta verdad está incluido el amor de Dios. Ese amor, Él nos lo da, pase lo que pase. Lo triste es que muchos no entienden el amor de Dios. Y por lo tanto se sienten privados de la vida abundante que Cristo prometió a los que le aman. Simplemente porque no se sienten dignos de ser amados. Y sus mentes son continuamente bombardeadas con pensamientos de condenación. Porque ustedes escuchan voces inclusive en su mente que les dicen: ¿cómo te va a amar Dios si sabe lo que haces? Y ustedes responden: claro, es verdad. A mí nunca Dios me usará para sus propósitos porque soy indigno de Él. El gran problema general es que damos por hecho que el Señor nos ama de la misma manera que nosotros le amamos a Él, pero no es así, porque Dios no es como nosotros. Él es Dios, es diferente. Entonces, ¿cómo es el amor de Dios? La palabra ágape es una palabra griega que se usa para referirse al amor de Dios. Y la idea con esta palabra es afirmar que el amor de Dios tiene una naturaleza incondicional. El Señor es generoso, es desprendido y su amor también, su naturaleza es amor. Por eso es que Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Y no cesa, no termina, no muere su amor. Nunca deja de amarnos, porque si deja de amarnos, dejaría de ser Él mismo. Imagínate cómo sería tu vida si Dios no te amara. O cómo sería tu vida si el amor de Dios dependiera de cómo es tu carácter, de cómo es tu conducta. Debido a que nadie puede vivir de acuerdo con sus normas perfectas, tu alma estaría acechada siempre por una sensación de inseguridad, de indignidad. Y en una vida así no habría gracia, sino una esclavitud legalista. O sea que Dios no te ama cuando eres bueno solamente, ni dejará de amarte cuando seas malo, porque su amor no está basado en el valor que tengas de vos, sino en Él, que es inalterable e inmutable. El carácter de Dios es amor. ¿Cómo se puede entender el amor de Dios? La mejor manera de entender el amor de Dios es viendo cómo en realidad reacciona Dios con diferentes personas. Y en la Escritura nosotros encontramos cientos de ejemplos de la reacción de Dios con muchas personas. Como primer ejemplo vamos a ver los fracasos de Pedro. Marcos 14, 28 al 29 dice que Pedro respondió al Señor cuando el Señor Jesús estaba en la barca. Le dijo: Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas hasta que comenzó a mirar las tormentas y se hundió.
Y él comenzó a gritar, me ahogo, me ahogo, me ahogo. En otra ocasión, cuando Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y luego ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro lo tomó aparte, dice la Escritura. O sea que lo sacó del grupo aparte y le dijo, ¿cómo estás diciendo semejante cosa? Tené compasión de vos mismo, que no vaya a acontecer eso por ningún motivo. Pero Jesús le miró volviéndose y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás poniendo la mira o la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Después de eso, Jesús en la Santa Cena le dice a sus discípulos en la mesa, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Pues está escrito en la palabra, heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Pero después que haya resucitado, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y Pedro respondió, aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, aunque tenga que morir, no te voy a negar. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero estando Pedro sentado fuera, dice en el capítulo 26, en el patio, cuando tomaron a Jesús preso, se le acercó una criada y le dijo, vos también estabas con Jesús, el Galileo. Y Pedro negó y saliendo a la puerta, vio a otra empleada que le dijo lo mismo. Este estaba con el Galileo, con el Nazareno. Y Pedro volvió a negar jurando, juro que no le conozco, no sé quién es. Y poco después, acercándose, dice la Escritura, otros que estaban por ahí dijeron, verdaderamente este hombre es uno de ellos. Fíjense que su manera de hablar lo descubre. Y él comenzó a maldecir y a jurar, negando que conocía al maestro. Pedro era una persona extravertida, que siempre hablaba precipitadamente. Así que cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las aguas, le dijo, yo quiero. Y fue el único que caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque a Pedro la lengua lo hacía meter la pata rápido. Él no pensaba, él hablaba más rápido de lo que pensaba. Y por eso es que en su vida personal él tuvo tantos problemas. Pero su mayor fracaso en toda su vida de Pedro fue en la cena del Cordero Pascual, cuando se negó a escuchar la palabra profética de advertencia del maestro. El maestro estaba hablando de lo que sucedería al poco rato. Estaba dando una palabra profética de la reacción de sus discípulos. Así que horas más tarde, él estaba negando a su maestro. Quizás vos eres una persona igual que Pedro y te identificas con él, porque también tomas decisiones precipitadas. ¿Por qué tomas decisiones precipitadas? Porque tienes confianza en vos mismo. Pero aún así, ni aún eso te excluye del amor de Dios, porque Él te va a seguir amando, porque Él se especializa en convertir inútiles en santos, en siervos inútiles en siervos útiles para el reino. Un poco después de la resurrección, el Señor le mandó un recado a Pedro, porque era necesario iniciar un proceso de perdón y restauración. Por eso cuando las mujeres fueron al sepulcro, el Señor le dijo a María Magdalena, vayan y avísenle a los discípulos y también a Pedro. Y a pesar de que Pedro negó a Jesús, Jesús nunca dejó de amarlo. Jesús conocía el potencial de Pedro.
Por eso permitió que Satanás quitara el orgullo de Pedro, que impedía que este hombre se convirtiera en un líder espiritual humilde. A veces pensamos que el amor de Dios solamente se manifiesta en forma tierna, en forma suave. Pero tenemos que saber que Él corrige y disciplina a los que ama. ¿Por qué? Por el bien de ellos. O sea que va a utilizar nuestros tiempos difíciles, va a utilizar nuestros fracasos. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter y de esa manera capacitarnos. ¿Cómo podía Jesús decirle a Pedro, apártate, Satanás, de aquí, me eres tropiezo? ¿Podía haberse enojado Pedro? Claro que sí. Estaba siendo avergonzado públicamente. La gente quiere pecar públicamente, pero quiere ser corregido en lo secreto. El pecado público tiene que ser disciplinado públicamente. ¿Por qué? Porque hay otros que están mirando. Ahí estaban los otros discípulos. Y cuando uno es como Pedro, no habla despacio. Y los que están cerca de Jesús, los otros discípulos, paran con las orejas largas ahí para escuchar qué estaba diciéndole a Pedro. Así que todos los discípulos supieron que Jesús le había llamado a Pedro Satanás. ¿Por qué? Por el espíritu con que estaba hablando para retrasar la misión de Jesús. Otro ejemplo lo tenemos en Zaqueo, un hombre con una reputación baja dentro de su pueblo. Dice Lucas 19 que cuando Jesús entró a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió, dice, que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los públicos, de los publicanos, de la gente que trabajaba con el gobierno romano. Era un trabajador del gobierno romano y era un hombre rico. Pero este Zaqueo, como era tan petizo, se subió a un árbol de sicómoro, dice, para ver pasar al maestro. Cuando Jesús pasó debajo del árbol, lo miró. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se invitó a la casa de Zaqueo. No fue Zaqueo el que le dijo, Señor, anda a mi casa ahora en la noche, te espero a una cena. Fue Jesús que le dijo, bájate que hoy en la noche voy a estar en tu casa. Pero sucedió un milagro grandísimo en la casa de Zaqueo. Los cobradores de impuestos eran personas sin reputación. Eran considerados traidores de su pueblo y eran impopulares. Porque eso era muy malo que cobrara impuestos para Roma según la opinión de los israelitas. Y además de trabajar para los romanos, defraudaban a los judíos al exigirle 3 veces más de lo que estaban autorizados para cobrar. Y Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea que sacaba de aquí coima, sacaba de acá coima, sacaba de acá coima. De todos los que cobraban, él sacaba su coima, su porcentaje. Así que por esa causa el hombre no tenía reputación en su pueblo. Era odiado por pícaro, por ladrón, por sinvergüenza. Sin embargo, cuando Jesús lo vio en el árbol del sicómoro que estaba en el camino por donde él pasó, se invitó a la casa de este cobrador de impuestos y conversó con él, se relacionó con él. Y eso es lo que siempre hace el Señor Jesús. Nos invita a relacionarnos con Él y con este tipo de gente. A Él no le importa lo que hayamos hecho en el pasado, aunque sí le duele el pecado. Tampoco le importa el pecado que estés cometiendo. Él no se fija si eres digno. Él simplemente nos toma como somos. La respuesta de Zaqueo esa noche fue asombrosa. El hombre se convirtió y dijo ahí en media cena, se reconoció lo que él era, un ladrón. Y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y voy a devolver cuadriplicado lo que he robado a otros. Esa es una verdadera conversión.
Zaqueo no se avergonzó de testificar públicamente de que había sido un ladrón, porque él ahí en su casa había experimentado el amor de Jesús y eso era mucha cosa. Fue el amor y la misericordia de Jesús que conquistó a Zaqueo. Y luego este hombre vivió de una manera digna del amor que recibió de Dios. También la Escritura nos habla de otra mujer de mala reputación. Estoy hablando de la mujer samaritana. Dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria y Samaria quedaba en el camino a Jerusalén. Así que él llegó hasta un pozo en Sicar, un pozo que era conocido como el pozo de Jacob. Y cansado de su viaje se sentó junto al pozo. Era como mediodía y al mediodía en pleno solazo llegó una mujer a sacar agua. Y Jesús le dijo a la mujer, dame de beber, invítame agua. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Y la mujer le dijo, pero ¿cómo? Vos sos judío, ¿cómo me estás pidiendo a mí agua? Yo soy una mujer samaritana. Porque había una enemistad por causa de la mezcla racial entre samaritanos y judíos. Y el Señor Jesús le dijo, cualquiera que beba agua de este pozo volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré será para él o para ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga a sacarla al pozo. Y Jesús le dijo, llama a tu marido y volvé acá. Y ella dijo, no tengo marido. Y el Señor, ¿qué le dijo? 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora, el 6º, no es tu marido. Has dicho la verdad. Cuando Jesús se relacionaba con las personas, sabía llegar a sus corazones. Cuando conoció a esta mujer samaritana junto al pozo de Jacob, él guió la conversación hacia una gran necesidad de esta mujer. La necesidad de esta mujer era ser amada. Por eso es que muchas mujeres van cambiando, no 5, uno y otro y otro y otro, porque la necesidad del ser humano es ser amado. Y esta mujer está aquí como ejemplo. Tenía una necesidad. Iba por el 6º marido porque ella necesitaba ser amada. Tanto fracaso había experimentado y tan poco amor había recibido. Y ahora estaba viviendo con otro hombre que tampoco era su marido. O sea que Dios sabe cuándo de verdad uno es su marido y cuándo no es su marido. Cuando hay matrimonio es marido, cuando no hay matrimonio no es marido. No es pareja, es amante. Así que esta mujer era rechazada en su comunidad por su conducta inmoral. Y por eso venía al pozo a la peor hora del día, cuando no había nadie. Así que Jesús se hizo cuestión por encontrarse con esta mujer en el pozo de Jacob y con firmeza le mostró con amor sus secretos más íntimos y quitó el velo de oscuridad de su corazón sediento. Por eso le ofreció agua viva del Espíritu, porque la única agua que sería capaz de saciar su corazón, esa sed de amor, por fin sería saciada después de muchos años de errar y de vivir equivocadamente si Jesús le daba el agua de la vida. Ahora, lo más sorprendente de este relato es cómo el Señor le mostró su pecado a esta mujer. Y cuando el Señor Jesús le mostró el pecado a esta mujer, ella no levantó barreras para defenderse, para autojustificarse. Fue el amor de Cristo que la transformó y corrió a la ciudad a decirle a todo el mundo que el Señor le había dicho su vida y los invitaba a conocer a Jesús. Muchos vienen a la fe, como esta misma mujer samaritana. Dios les perdona no solamente 5 o 6, a veces 20, 25, 30 maridos.
supuestos maridos, entre comillas, pero sin embargo no saben reconocer el amor y el perdón de Dios, porque al poco tiempo ya están buscando otro marido, entre comillas, que les dé un falso amor. Amor le da un hombre a una mujer cuando quiere darle su apellido. Le da su apellido, le da su esfuerzo, le da su trabajo, quiere casarse con ella, quiere envejecer con ella, quiere ir junto con ella hasta el final. Quizás seas también una persona que has tratado de llenar el vacío de tu corazón con el amor de otras personas. Quiero decirte que el único que puede suplir esa falta de amor es el Señor. Las amistades no te pueden llenar el vacío. El matrimonio tampoco llena ese vacío. La familia tampoco lo llena. Solo Dios, porque nada es comparable con Él. Ahora tenemos otro personaje. Esta vez se trata de un ilustre desconocido, como era Bartimeo. Los mendigos en Israel siempre eran considerados unos don nadie. Recibían compasión, recibían ayuda, pero no recibían atención ni reconocimiento. O sea que la mayoría de las personas pasaban junto a un mendigo, junto a un ciego en este caso, como si fueran invisibles, ni los miraban. Pero este Bartimeo escuchó que Jesús pasaba y comenzó a gritar por misericordia. Y el Señor lo escuchó y se detuvo. Conversó con él y le regaló un milagro, el don más grande, el don de la vista. Piense un momento, ¿cuál cree que es el don más grande? ¿Ver o oír? ¿Cuál cree que es el don más grande? ¿Ver o caminar? Dios le dio a este hombre un don nadie, el don más grande. Le dio el don de la vista. Así que si te sientes un don nadie, sin importancia, sientes que tu vida no tiene sentido, vives mirando televisión y durmiendo. ¿Por qué? Porque estás luchando con la soledad. Y tienes el síndrome del anonimato porque nadie te toma en cuenta. Quiero decirte que Jesús escucha tu oración y tu pedido de socorro. Muchas personas en el mundo se encuentran en la misma situación. Se sienten insignificantes, se sienten solos, se sienten enfermos, se sienten abandonados y su vida se ha reducido a una habitación o a una cama, olvidados del mundo y olvidados de todo. Dios puede hacerte una persona útil a pesar de tu edad. Sea parte, inclúyase en el trabajo de la salvación de las almas por las que Cristo murió. El amor de Dios por nosotros nunca cesa. ¿Sabe por qué? Porque es eterno. No cesa cuando nos sentimos inútiles. No cesa cuando nos sentimos insignificantes, porque el amor de Dios es eterno. Así que la mejor manera de renovar la esperanza y el propósito es quitar la mirada de nosotros mismos y dirigirla a Cristo, Dios hombre. Y cuando hagas esto, entonces tu vida va a tener sentido, va a tener nuevo rumbo. La autoconfianza va a afirmar tus pasos en la verdad. Ya no vas a vivir en las emociones, porque sabrás que Cristo te consideró digno, te consideró digna de morir por vos. Y Él te ama con amor eterno, independientemente de tu condición emocional o de tu condición espiritual. Así que dígase a sí mismo, Cristo me ama. Y si el diablo se atreve a decirle, pero ¿cómo te va a amar así? Dígale, Dios es amor. Así que todo es cuestión de fe. Dios demostró que nos ama enviando a su Hijo a morir en nuestro lugar. Si andamos en las emociones, siempre vamos a estar mirando nuestra indignidad y vamos a hallar miles de razones para afirmar que Dios no nos ama. Eso simplemente se llama incredulidad del amor de Dios.
incredulidad. Y si decimos creerle, nuestro destino y nuestro futuro cambiará. Y la certeza de su amor nos afirmará los pasos y vamos a experimentar la vida gozosa y abundante que Dios ha prometido a los que le aman. Dios es el único que puede reconciliar el amor, su amor, con su justicia. Dice que en una ocasión los escribas y los fariseos trajeron delante de Jesús una mujer que había sido encontrada en adulterio. No sabemos por qué al hombre lo dejaron escapar, porque la ley decía que cuando una pareja era encontrada en adulterio, los dos debían morir. Así que la trajeron solamente los escribas y los fariseos a esta mujer y la pusieron delante de Jesús. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Ahora, ¿qué decís vos? Ellos en realidad lo que estaban haciendo era tendiéndole un lazo para poder acusarlo. Así que Jesús no les dio mayor importancia, se inclinó, dice, y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían tanto en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de ustedes esté sin pecado, arroje o tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y a escribir con su dedo. Al oír estas palabras, dice, acusados por su conciencia, salieron uno a uno. ¿Cómo salieron estos? Empezando, dice, desde el más viejo hasta el más joven. Y solo quedó Jesús y la mujer ante él. Entonces, después de un rato, Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le contestó a Jesús: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer estaba muy asustada. Según la ley, ella debía morir. En el mundo la gente se cree buena y justa porque tolera el pecado ajeno, pero bueno solo es Dios. Y Él despidió a esta mujer con unas palabras que resuenan en todos los oídos de la humanidad: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: hacé vos lo mismo, no te condeno, pero no peques más. Esa es la mayor muestra de su amor, que Dios no condena, pero si las palabras vete y no peques más, todavía se escucha el eco de las mismas palabras. Así que puedes vivir sabiendo que Dios te ama, pero también tienes que saber que no quiere que peques más. Así que Dios quiere que entiendas que Él reconcilia el amor y su justicia en la cruz. El costo de nuestra redención fue muerte, y fue una muerte por amor. Si no, estuviéramos todavía perdidos. Así que si quiere, dígale al Señor así: Padre, en el nombre de Jesús, tenés toda la razón. ¿Cuántas veces yo he fracasado en mi vida por vertir mis opiniones a lo rápido, instantáneamente? La gente por eso me ha juzgado, me ha criticado, y tenían razón, Señor, porque el mucho creerme me ha hecho hablar por demás. Yo te pido ayuda, Señor, para rendir esa área delante de tu presencia. Te pido ayuda también, Padre, para no ir tropezando en lo mismo, sino aprender, Señor, a apartarme y consagrarme para ti, a recoger esa mala reputación que tengo y comenzar una buena, Señor, como lo hizo la samaritana. A recoger, Señor mi Dios, todo lo que he dañado, como hizo Zaqueo, y también cambiar mi reputación, porque tu palabra ya lo dice: la reputación es mejor que el dinero.
Señor, yo quiero vista. La vista que le diste a Zaqueo. Esa vista que fue capaz de ver lo que él nunca había visto, Señor. Abrí mis ojos, tanto naturales como espirituales. Quita el velo de mi vida para que yo pueda ver la grandeza de la manifestación de tu amor. Así que Dios, te bendigo en esta hora. Te bendigo por amarme como soy y ayudarme a cambiar. Te bendigo, Señor, por pagar el precio de mis pecados y cumplir tu justicia y tu amor en mi vida. Y te bendigo, Dios, porque me das la oportunidad de ser mejor y de cambiar en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,